siempre y contemplarlo a Él. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Mi alabanza de continuo estará en todo momento. Danzaré en medio de la prueba, adoraré, mas cuando clamo su respuesta es que aquí estarás. Danzaré en medio de la prueba, adoraré, mas cuando clamo su respuesta es que aquí estarás. Aquí estás. Una cosa demando a Jehová y esta buscaré, estar yo en su casa por siempre y contemplarlo a Él. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Mi alabanza de continuo estará en todo momento. Danzaré en medio de la prueba, adoraré, mas cuando clamo su respuesta es que aquí estarás. Danzaré en medio de la prueba, adoraré, mas cuando clamo su respuesta es que aquí estarás. Canta y da tu alabanza y grita amén, amén. Cambia el lamento por danza y grita amén, amén. Canta y da tu alabanza y grita amén, amén. Cambia el lamento por danza y grita amén, amén. Oh. Canta alto, canta alto. Danzaré en medio de la prueba, adoraré, mas cuando clamo su respuesta es que aquí estarás. Danzaré en medio de la prueba, adoraré, mas cuando clamo su que aquí estarás. Que aquí Él estará. Que aquí estará. Hola, ¿qué tal familia de Iglesia Restauración y a todos y a todas aquellas personas que están viendo esta edición de Su Presencia en Casa? Antes de empezar me gustaría orar para que Dios nos hable, nos instruya y pueda impartirnos de su Espíritu a través de su palabra. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te doy gracias por esta oportunidad que me das de compartir tu palabra, Señor, y esta oportunidad que nos das a todos de escucharla. Te pido en el nombre de Jesús que alumbres los ojos de nuestro entendimiento, que nos enseñes tu palabra y que podamos crecer en el conocimiento tuyo, en el conocimiento de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén.
Pues como ya saben, entramos en la serie de Conociendo a Dios. Todos los que estamos predicando, todos los que estamos compartiendo la palabra en nuestra congregación, estamos hablando de este tema que es sumamente relevante, como todos los temas, pero esto es fundamental para el crecimiento de todo lo demás. Si tú y yo no conocemos a Dios, todos los demás temas son en balde, son periféricos, y pues no van a funcionar como debería ser si no conocemos al autor de la palabra de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, que es el Señor. Y para empezar quiero leer Gálatas capítulo 1 versículo 13, y el Señor va a ir hablándonos poco a poco conforme vayamos leyendo la palabra. Gálatas 1 versículo 13 dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Muy bien. Te pongo en contexto, ese es el apóstol Pablo, el cual antes se le conocía como Saulo de Tarso. Saulo de Tarso no era cualquier persona, no era un congregante más, no era alguien que asistía a la sinagoga por asistir, sino como vimos en parte de su testimonio, el apóstol Pablo era alguien muy celoso de las tradiciones judías. Era alguien que conocía el contexto perfectamente en el que se desarrolló la vida de Dios entre su pueblo. Él conocía la historia, él conocía la palabra, él conocía la Torá. Era una persona sumamente preparada, y tanto así que había un celo en su corazón cuando él veía que todo aquello que él conocía, que todo aquello que él había de alguna manera aprendido, estaba siendo abandonado por gente que estaba siguiendo a un tal Jesús, por gente que estaba siguiendo un tal camino. Y él se daba cuenta de que estas personas que antes profesaban su fe y sus costumbres y sus tradiciones, comenzaban a desertar de ellas ahora para profesar el cristianismo. Y esto le llevó a tal celo que él narra que empezó a perseguir a la iglesia, que él empezó a perseguir a aquellos que empezaban a comunicar el evangelio, a enseñar el evangelio. Y pues esto es lo que él hacía, se empezó a dedicar de tiempo completo a perseguir a la iglesia. La pregunta aquí es, Pablo nunca se dio cuenta, a pesar de que él leía las palabras, a pesar de que él leía las escrituras, a pesar de que conocía la Torá que hasta en ese tiempo se había escrito, él no conocía a Dios, él no conocía el amor de Dios, él no conocía el carácter de Dios. Pues me temo que no. Y me temo que eso es mucho, le pasa mucho a las personas, aún hoy, a ti y a mí nos puede pasar. Que hoy tú y yo seamos personas celosas de Dios, de lo que hemos aprendido, de la palabra, de cosas que Dios hace de repente, de moveres del Espíritu, de cosas que Dios trae para ser de bendición, no solamente a nosotros, sino al mundo entero. Y a veces nosotros lo perseguimos, a veces nosotros lo matamos, lo queremos matar, lo queremos encarcelar. Y eso pasa por una sola razón. Lo mismo que le pasó a Pablo. Que Pablo solamente tenía información y conocimiento, pero Pablo no había conocido a Dios. Eso puede pasarnos a cualquiera. Creyendo que conocemos a Dios, creyendo que conocemos el corazón de nuestro Dios, somos personas que solamente, sinceramente, estamos equivocadas en muchas cosas. Entonces, ¿qué es conocer a Dios? Yo primero, antes de responder esto, primero quiero hablar de qué no es conocer a Dios. Porque puede ser que tú y yo pensemos que estamos conociendo a Dios, pensamos y hasta decimos, tengo años conociendo a Dios, pero realmente lo que estoy conociendo solamente es una religión, estoy conociendo una manera de hacer iglesia, pero no estoy conociendo a Dios.
El sábado pasado compartía con los jóvenes un poco de esto, pero conocer a Dios no es venir a la iglesia. Yo quiero que saques una cuenta de cuántos mensajes has escuchado desde el día que te convertiste. Por lo menos son 52 semanas al año, 52 domingos al año, en los que si fielmente viniste a la iglesia, escuchaste de tu pastor o del predicador en turno un mensaje que hablaba de Dios. 52 veces al año. Ahora súmale los miércoles o los días que te reúnes en su presencia en casa, los miércoles de la oración. Ya son muchos devocionales, ya son muchos momentos en los que escuchaste la palabra, ¿verdad? Pero si lo sumamos todo eso y lo ponemos como que en perspectiva de nuestro nivel de conocer a Dios, lamentablemente el número de veces que escuchamos la palabra está muy por abajo del conocimiento que tenemos de Dios. Porque conocer a Dios no significa venir a la iglesia. Venir a la iglesia nos abre una posibilidad de conocer a Dios, pero eso no es conocer a Dios en sí. Ahora bien, no todo el que viene a la iglesia conoce a Dios, pero todo el que conoce a Dios se va a congregar, porque conocemos al que ama la iglesia. Entonces, también conocer a Dios no es conocer la Biblia, porque existen muchas religiones que llevan la misma Biblia que tú y que yo. Claro, con algunas modificaciones, pero en general es la misma Biblia. Muchas religiones tienen la misma Biblia que tú y que yo tenemos, pero tampoco conocen a Dios porque no reflejan un carácter cristiano, no reflejan un carácter del Padre. Y la palabra Jesús dijo, mi padre, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. No solamente los que conocen la voluntad de Dios, sino los que la hacen. Y lamentablemente muchos de nosotros conocemos la voluntad escrita de Dios, pero no conocemos a Dios y mucho menos vamos a conocer la voluntad de Dios personal para nuestra vida y para nosotros. Tampoco conocer a Dios es servir a Dios. Servir a Dios no te da la garantía de que le conoces. Servir a Dios, servir a la iglesia no es garantía de que estamos conociendo a Dios. Que Dios te use, incluso que Dios pueda usarte mientras sirves, no significa que conoces a Dios. Tú puedes estar sirviendo a la iglesia, puedes estar sirviendo en los baños, puedes dirigir la alabanza, puedes estar en multimedia, puedes hacer muchas cosas para Dios, pero sin conocer a Dios. De hecho, en la Biblia, en Ezequiel, hay un grupo de sacerdotes que Dios le dijo, ustedes me van a seguir sirviendo, pero no se acercarán a mí, ni a mi corazón. Es decir, no me van a conocer, aunque van a seguir sirviendo, pero a mí no me conocerán. Entonces podemos servir sin conocer a Dios. Entonces vamos a convenir que servir no significa que yo conozco a Dios. Incluso si profetizas y le dices el nombre de su seguro social, le dices su número de su contraseña del banco, o si le dices su nombre por don de ciencia, tampoco es garantía de que conoces a Dios, aunque Dios te use en milagros, en sanidades, porque la Escritura describe un grupo de gente que en aquel día le dirán, Señor, Señor, pero si profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios, estuvimos en tus plazas, predicamos el Evangelio, te servimos. Pero la Escritura dice que Jesús en aquel día le dirá a muchos de esos, nunca os conocí, apartaos de mí. Nunca os conocí, hacedores de maldad. Entonces, conocer a Dios no es ni venir a la iglesia, ni conocer la Biblia nada más, ni servir. Ahora bien, todo el que conoce a Dios va a hacer estas tres cosas. Pero no todo el que hace estas tres cosas es garantía de que está conociendo a Dios. Es garantía de que estamos, de alguna manera, el Señor está imprimiendo su carácter en nosotros. Porque conocer a Dios es precisamente eso. Conocerle imprime en nosotros su carácter, transfiere en nosotros su carácter. Nuestro corazón va cediendo al viejo hombre. Me explico. Va abandonando el viejo hombre por uno mejor, que es la nueva criatura según Dios, hechos a la imagen y a la semejanza de Dios.
ese nuevo hombre que se deleita en la ley de Dios, ese nuevo hombre que ama hacer la voluntad de Dios, ese nuevo hombre que busca insistentemente la voluntad de Dios. Entonces, conocer a Dios no es precisamente lo que dijimos, porque el apóstol Pablo creía que servía a Dios persiguiendo a los cristianos. El apóstol Pablo creía que hacía bien encarcelando a aquellos que proclamaban el evangelio, y estaba en un error. Él era sincero, él no lo hacía por vanagloria, él simplemente tenía un celo, pero no tenía el conocimiento de Dios. Y fíjate que el apóstol Pablo, a cualquiera de los que estamos escuchando esto, nos daría un doctorado de la ley, nos daría un seminario completo de la Torá, pero él no conocía a Dios. Y esto es un peligro muy grande. Yo hace poquito escribí que las personas que conocen mucho de la Biblia pero no la creen son los más peligrosos, las personas más peligrosas para el evangelio, porque tienen las armas, entre comillas, tienen las armas para poder debatir algo. Y muchas veces ellos matan un mover de Dios, matan el fluir del Espíritu, y simplemente no están sirviendo a Dios, simplemente están estorbando a la obra de Dios. Entonces, amado, tengamos mucho cuidado, no vaya a ser que estemos sinceramente y celosamente, pero equivocados, ¿verdad? Pero siempre hay una marca de Dios en todo lo que Dios hace. Siempre hay un sello de Dios. Y yo quiero seguir con este tema de conocer a Dios. Y vamos a explorar un poquito más el verso 16 que dice, desde el 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. No podemos conocer a Dios si Dios no nos llama a nosotros. Tienes que saber que es imposible que tú y yo podamos conocer a Dios si tú y yo no hemos sido llamados por Dios. Porque Dios no se revela a quien busca que se le revele, sino a quien Él quiere revelarse. Eso a ti y a mí, que ya somos hijos de Dios, nos tiene que dar un gozo. Porque de todos los campechanos, si estás escuchando esto en Campeche o donde sea que tú estés escuchando esto, si eres un hijo de Dios, de todos los que están en tu ciudad, de todos los que están en tu país, de todos los que están en tu región, Dios te escogió a ti para conocerle. Es decir, estoy diciendo esto. Puede ser que a 100 les llegó el evangelio, pero a ti te escogió Dios. Puede ser que a 1000 personas se les predicó el evangelio, pero a ti te escogió Dios para conocerle a Él. Porque es cuando a Dios le agradó revelar a su Hijo en ti y en mí. Primer cosa, la única manera de conocer a Dios es a través de la revelación. Si tú y yo no tenemos revelación de parte de Dios, nos va a ser imposible conocer a Dios. Podemos ser los mejores teólogos, pero si no tenemos revelación de parte del Padre, tú y yo no podemos conocer a Dios. No podremos conocer a Dios. Es más, Dios no quiere que le conozcas si Él no te ha dado revelación. Porque es a quien Él quiere revelarse personalmente. Ahora bien, ¿Dios se revela a través de su creación? Sí. ¿Dios se revela a través de sus obras? Sí. ¿Dios se da a conocer a través de lo que Él hace o ha hecho? Sí. Sin embargo, cuando aquí el apóstol Pablo habla de la revelación, habla de cuando Dios quita el velo de tus ojos y de mi corazón para que podamos verle a Él, para que podamos conocerle a Él. Porque la Escritura dice que desde la creación, que Dios se revela a través de lo que Él ha hecho.
que Él se muestra a través de lo que ha hecho, por lo cual es innegable y es absurdo decir que Dios no existe, porque sí existe. Solamente tenemos que voltear un poquito a ver el orden de las cosas, la precisión con las que todas las cosas se hicieron y ver que hay una mano inteligente ahí. Pero el corazón de Dios, Dios mismo revelándose, la persona de Jesucristo, porque Él es la imagen de Dios, es la imagen del Dios invisible, dice Hebreos capítulo 1. Él es la imagen del Dios invisible, Jesucristo. Cuando el Padre corre el velo de nuestro corazón y nos muestra al Hijo, es cuando podemos conocer al Padre. Por eso es que Jesús le dijo a Felipe: Felipe, ¿hace cuánto que estoy con ustedes y aún no me conocen? Te tengo una mejor todavía. Fíjate que Jesús le dijo: nadie ha visto a Dios. Desde el antiguo pacto, Jesucristo les dijo a ellos: nadie ha visto a Dios. Nadie le ha visto a Él. Y de hecho le dijo a Moisés, cuando Moisés pidió verlo, Él dijo: nadie me ha visto, y si mueres, y si me ves, vas a morir. Pero qué privilegio tuvieron los discípulos y todas aquellas personas que vieron a Jesucristo, porque Él era Dios. Y el mismo Jesús dijo, cuando le pregunta a Felipe: muéstranos al Padre, o sea, muéstranos a Dios. Y entonces el Señor les dice: Felipe, hace mucho tiempo que estoy entre ustedes. El que me ha visto a mí, ha visto a Dios. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ahora bien, tú y yo, ellos tuvieron el privilegio de conocer al Dios encarnado, y eso es glorioso. Pero ahora tú y yo tenemos el privilegio de conocer a Dios en el Espíritu y a través de la fe. En el Espíritu y a través de la fe. Es decir, que para conocer a Dios no nos hacen falta nuestros sentidos naturales. Tú y yo no necesitamos de nuestros sentidos naturales para conocer a Dios, más que para leer lo que está escrito y lo que Dios nos revele de eso, de Él. Pero tú y yo necesitamos la fe para conocer a Dios. Y la fe lo que hace es que nos abre la posibilidad de recibir la revelación de Dios para nuestra vida. Porque todo aquel que se quiera acercar a Dios, todo aquel que le quiere conocer, debe creer que Él existe. Está hablando de la fe. Y que sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, que para yo recibir la revelación, yo tengo que creer que Dios existe. Si Dios existe, me acerco a Él. Y cuando me acerco a Él, Dios me da la revelación que necesito para conocerle a Él. Él me da esa habilidad de conocerle a Él. Me da ese sentido espiritual para percibir su corazón, percibir su mente a través de lo que yo leo en las Escrituras, a través de lo que yo medito en las Escrituras. Ahora bien, aún la fe es algo que Dios nos da a nosotros. Nosotros no la fabricamos, nosotros no podemos producir la fe. Necesitamos que Dios nos imparta fe. Y ahora otra vez, ahí va, es un círculo. La fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Por eso es que es importante que si tú aún no has conocido a Dios, es importante que tú te acerques y tú te congregues para que tú escuches la palabra. Porque es a través de la palabra que yo oigo y se me imparte fe. La fe que necesito para acercarme a Dios, para que Él me muestre, me revele su corazón, para que Él se revele a mi vida. Pero sin la revelación yo no puedo conocer a Dios. Es importante esta parte, porque muchos creen que por leer más la Biblia van a conocer a Dios, porque Dios nos conoce muy bien. Y Dios conoce que tú lees la Biblia para preparar un mensaje. Dios sabe que tú lees la Biblia para dar una predicación. Dios sabe que tú y yo leemos la Biblia para
para una otra cosa, y Dios sabe cuando nos acercamos a las Escrituras porque realmente queremos conocerlo a Él. Cuando lo hacemos para conocerle a Él, Él se va a revelar. Él te va a empezar a mostrar cosas que antes no habías visto. Él te va a empezar a mostrar cosas que están allá en la Escritura, pero que estaban veladas a nuestros ojos. Sin revelación no podré distinguir a Dios, no puedo reconocer a Dios. No me es posible reconocer a Dios en mi día a día y en la creación cuando no tengo revelación. Y la palabra revelación viene del griego apocaliptus, que significa correr el velo. Y esto de correr el velo es algo que solo el Hijo de Dios puede hacer. Para no hacerlo largo, puedes leer después 2 de Corintios, donde dice que la única manera en la que los judíos puedan reconocer a Jesús como Mesías es el día en el que Jesucristo les quite ese velo de su corazón. Y el apóstol Pablo escribe que ese velo Dios se lo puso. Dios mismo se lo puso a propósito a los judíos para que lo rechazaran a Él y que tú y yo, los gentiles, tuviéramos la oportunidad de entrar al reino de Dios. Ahora bien, pero te tengo una noticia. Todos nacemos con ese velo, no solamente los judíos. Todos nacemos con ceguera espiritual. Que aunque tú hayas nacido en lo que se llama una cuna cristiana, si Dios no corre el velo, no podrás conocerle. Por más que tú sepas de la Biblia, aunque hayas ganado todos los esgrimas bíblicos, lo que tú quieras, si Él no corre el velo, no podrás conocerle. Así que dile al que está a tu lado, Dios tiene que quitar el velo de tu corazón y del mío. La palabra de Dios dice en el Salmo que la comunión íntima de Jehová no es con los que saben más la Biblia, sino con los que le temen. Es decir, que tiene que ver con una actitud del corazón. Que para que nuestro corazón esté listo para conocer a Dios, no solamente es tener un conocimiento bíblico. Es importante el conocimiento bíblico, claro que sí, pero como ya te he venido diciendo, sin esto es en vano y es hasta peligroso. Sin esta parte llamada la actitud correcta, es en vano y hasta peligroso el conocimiento bíblico. Porque la comunión íntima, es decir, esa condición que nos hace conocer a Dios, la comunión íntima, es decir, conocer íntimamente a Dios, Dios solamente le da esa posibilidad a los que le temen. Y a ellos dará a conocer su pacto, es decir, las Escrituras. La palabra conocer habla de tener una experiencia, un conocimiento experimental de Dios y de sus caminos. Amados hermanos, puede ser que ya tengas muchos años en la iglesia cristiana y aún no hemos tenido una revelación más amplia de nuestro Dios. Pero es el tiempo de que tú y yo podamos acercarnos con un corazón que le teme a Él y que podamos conocer a Dios, realmente conocerle a Él. Y ya para terminar, habían 2 discípulos que venían caminando a Emaús. Y la Escritura dice que ellos venían hablando de todas las cosas que habían acontecido, de cómo había sido crucificado Jesús, y venían llorando y venían discutiendo, y tal vez venían diciendo, ¿y qué tal si Él no era el Mesías? ¿Y qué tal si Él era uno más como tantos? Y en eso que andan discutiendo, se acerca una persona y les pregunta, ¿qué onda? ¿Cómo han estado? ¿De qué vienen hablando? Y la Biblia dice que el que se le acercó fue Jesús, pero que ellos no le reconocieron porque sus ojos estaban velados para que no lo hicieran. Es decir, ellos eran discípulos, pero tenían un corazón velado. ¿Cuántos
en nuestra congregación, cuántos ministerios, cuántos líderes, cuántos de los que nos congregamos, Dios ha pasado al lado de nosotros y tenemos un corazón velado. No le reconocemos. Es más, no solamente no lo reconocemos, sino blasfemamos contra Él, blasfemamos contra lo que Él hace, nos burlamos de lo que Él hace. Decimos que es una herejía lo que Él hace por falta de conocer a Dios. Entonces, amado, necesitamos tener un corazón temeroso de Dios para empezar a conocerle a Él. Y dice la Escritura que ellos llegan al destino que tenían pensado llegar y que Jesús hizo como que iba más lejos, pero que ellos le obligaron a quedarse. Y le dijeron, quédate con nosotros, se hace de noche, y se sentaron a comer el pan. Y la Biblia dice que cuando Jesús partió el pan y bendijo, les fueron abiertos los ojos, pero Él desapareció de su vista. Y ahí fue donde se dieron cuenta de que aquella persona que venía caminando con ellos era el mismísimo Mesías resucitado. Es curioso que es cuando se sentaron a la mesa y cuando partió el pan que le fueron abiertos los ojos. Esto habla de una comunión íntima. Sentarse a la mesa a comer en el contexto hebreo habla de una intimidad, de una amistad profunda, real, sincera. Entonces, ¿por qué no practicamos más esto de sentarnos a la mesa y decirle, Señor, aquí tengo tu palabra, el pan, quiero conocerte más. Todavía mi carácter tiene muchas cosas que necesitan ser transformadas. En el nombre de Jesús, yo te pido, Padre, revélate a mi vida. Cuando tú lo haces con un corazón temeroso de Dios, te aseguro que eso va a desatar el espíritu de sabiduría y de revelación que el Padre quiere darnos para que Él se revele a nosotros. Amados, esperamos que esta breve lección te sirva y te dé una dirección para cómo conocer más a Dios, porque hay muchos que quieren conocer más a Dios. Habemos muchos que queremos y anhelamos más de Él, que tenemos hambre de Él. Por lo tanto, yo te exhorto a que leas la palabra de Dios, pero con un corazón que teme, y que sobre todo cuando la leas, la creas. La creas. Es más poderoso un versículo en el corazón de una persona que cree que toda la Biblia en la cabeza de alguien incrédulo. Así que, en el nombre de Jesús, lee, y cuando leas, créelo. Que Dios te bendiga.